En cuanto a los grupos clave, en el año 2000, 10 años después de la reunificación de Alemania, cambiamos de nuevo el plan de la educación cívica y ahora tenemos estos nuevos de comunicación y fue la primera vez en que nosotros pudimos enfocarnos en todas las personas en Alemania. Todo mundo tenía una buena conexión a internet y todo, y ahora las áreas rurales por primera vez no necesitaban nuestros libros. Por supuesto necesitan libros e información, pero ahora podíamos decir que podíamos alcanzar a cada uno de los ciudadanos en Alemania. Podemos decir, con estos nuevos medios de comunicación era posible alcanzar a todo el mundo, pero cambió mucho nuestra oficina. Al principio éramos académicos, así que solamente tenemos productos, por decir así, académicos. Y para el 2000 cambiamos y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que entrar a los estudiantes, como a los discapacitados, a las sociedades rurales, a los ancianos, a todos que tal vez estaría más interesado en cuestiones políticas. Entonces, después tuvimos que cambiar todo un poco. Así que tenemos muchas oficinas. El día de hoy tenemos multimedia, tenemos página de internet, pero tenemos muchos libros también. Los libros siguen ahí porque a las personas les gusta leer los libros con papel. Mucha gente les gusta eso. Y también para los salones de clase los libros son muy importantes. Y por supuesto tenemos muchos eventos también y talleres. Es un punto en el que a mí me gustaría señalar. No es posible hacer ningún tipo de educación civil si solamente los centros en Berlín y en Bonn lo están planeando. No, teníamos que estar ahí, en todas partes, en todos lados. Por esta razón, debemos de estar empezando a tener eventos, no solo en las ciudades grandes, tenemos mucha concurrencia en las ciudades grandes de los eventos grandes, pero tenemos que salir a las áreas rurales y hacer talleres, eventos, festivales incluso, festivales de educación cívica donde los jóvenes donde atrae a los jóvenes con mucha música y teatro o por ejemplo en mercados de proyectos para ONGs y todo el mundo, así que hicimos muchos eventos para ir con todos y poder alcanzarlos. Pero muchos de estos eventos eran para maestras, pero la mayoría de, por ejemplo, los libros son para estudiantes. Así que tenemos una vasta oferta para diferentes tipos de estudiantes, porque, por ejemplo, podemos empezar para escuela primaria, para escuela secundaria, tenemos eh, para las personas que que con difícil entendimiento, problemas de educación. Entonces tenemos libros, cuestiones más sencillas, pero también tenemos o hemos producido nuestros libros para todos los tipos de maestros, porque no todos los maestros son los mismos. Necesitamos libros para maestros que estén investigando nuevos tipos de lecciones o de clases, solo necesitan poca información por parte nuestra. Y también tenemos muchos libros para maestros que tienen mucho estrés, por ejemplo, con su vida, así que lecciones ya hechas para ellos, así que solo sacan el libro y ya, toda la lección ya está lista. Los cuadernos de trabajo ya están listos para repartirlos con todas las personas. Y en una lección ustedes pueden hablar de todos los materiales para la política. Este fue un ejemplo muy exitoso porque teníamos mucho la situación en la que, por ejemplo, alguien está enfermo y alguien más viene a suplir a este maestro y normalmente les enseñan una película o les dan un juego o nada especial porque realmente el maestro no sabe la clase. Pero ahora tenemos esta experiencia en donde tenemos este material y todo está ahí. Es un paquete, por ejemplo, de materiales de trabajo. Solamente lo tienen que repartir, tienen que decir ya. Bueno, tengo esta pregunta que es acerca de una cuestión política y ahora tenemos elecciones estatales. ¿Quieren ir a votar o cómo funciona? ¿Confías en los partidos políticos? ¿Qué es lo que piensas de los partidos políticos? Son algunas cuestiones en las cuales ustedes, que solamente se pueden ver en una sola lección máximo. Y muchas de estas cosas, entonces por lo menos esto ahora, eran hipótesis y ahora ya hemos
Tenemos diferentes tipos de libros y también tenemos diferentes materiales, muchos eventos, 200 eventos en toda Alemania y tenemos por supuesto estos DVDs, estos libros y materiales, otras páginas de internet para otro tipo de actores clave, etcétera. Digo, lo que de hecho ahorita tenemos ya muchas cosas, tenemos ya somos muy viejos, tenemos 60 años de experiencia, pero decidimos ahora, debido a que nuestro grupo de trabajo es todo mundo, y todo mundo es muy difícil de alcanzar, todo mundo es individual, entonces estamos tratando de hacer una pirámide y decir, muy bien, tenemos partes importantes en cada una, como si fueran botanas, tenemos pequeños pedacitos de información tanto para los estudiantes como para los adultos. Para los adultos, bueno, ustedes tienen trabajo, familia, etcétera, así que realmente no hay tiempo para poder leer un libro acerca de un sistema político o de debates políticos, pero muchas veces se escucha algo en la media y lo googleas y dices, ¿qué? ¿Qué significa esto, la transición de la sociedad alemana o qué es esto de partidos de extrema derecha? No sé. Lo googlean y ven aquí el primer vínculo es BPB y solamente hay un video corto en donde invitamos a los jóvenes para explicarlo. Tenemos información muy pequeña, pequeña información para, para poder tener esta revisión. Y la gente va a decir, esto es importante, necesitamos más información. Y luego cuando vamos más y más y más información, tenemos muchísima información de todo. Pero al principio, el primer contacto tiene que ser corto y sencillo de entender. Esto debe ser el inicio para poder realizar debates. Esta es una de las cuestiones más importantes que voy a explicar más adelante. Entonces, lo más importante para nuestro trabajo es no sentarnos tal vez en una agencia y... No, desafortunadamente no es así. Nosotros necesitamos a nuestros compañeros, a nuestros socios. Necesitamos a muchas personas a nuestro alrededor. Necesitamos socios locales que sepan las situaciones locales, actores clave locales. Cuando nosotros nos podemos reunir en un congreso, nunca lo hacemos desde nosotros en Berlín, por ejemplo, si vamos al sur. No, le pedimos a nuestros socios que ellos organicen esto para que tengan el mismo nivel. No vamos a estar ahí y vamos a decir, nosotros somos una gran agencia con mucho dinero, mucha experiencia y nosotros lo hacemos y ustedes van a ser nuestro pequeño socio que va a hacer lo que nosotros le digamos. No, tenemos el mismo nivel y vamos para allá, investigamos un nuevo proyecto y lo instauramos. Otros socios, por ejemplo, las ONGs tienen unas grandes ideas. Ahora, por ejemplo, para los refugiados, pedimos información, ideas con todos los socios que tenemos. Tenemos más de 400 socios a largo plazo, pero también estamos con otros para ideas a corto plazo. Por ejemplo, ahora decimos, tenemos que hacer un taller y hacemos todo junto. ¿Cuáles son los otros problemas o fechas o datos, etcétera? Por ejemplo, cuál es la situación que tenemos ahora tantos refugiados en Alemania? Y de ahí todos los socios se conjuntan y empiezan a platicar acerca de este proyecto y todo, y de ahí se decide si continuamos o no. Y no es que no es solamente una parte de nuestro proyecto que estamos haciéndola por nosotros, pero tenemos muchas cuestiones de proyectos de financiamiento y el financiamiento no es directamente hecho por una agencia, sino se apoya por estas agencias. Y ahora, ya que tenemos mucha credibilidad, las personas la ven como una marca. Por ejemplo, ahora que ven el logo de la agencia civil en un libro o en un taller, etcétera, las personas en Alemania pueden creer que no es partidista, que no es una influencia, no hay, sino es una cuestión de libre opinión, de libres debates o de proyectos. Es algo muy importante
Y bueno, la mitad tiene. Bueno, entonces ayudamos a las organizaciones para que se financien, para que puedan evaluar los proyectos o los libros o lo que sea, pero para construir una marca en hecho, una marca en realidad de credibilidad, de transparencia. Nuestros socios nos ayudan a trabajar en esto mucho. Tenemos, por supuesto, eh, otros socios que no pueden, no todos pueden trabajar con nosotros. Tienen que estar en la Constitución, por supuesto, pero tiene que haber un consenso de educación política y educación cívica. Tal vez por ejemplo, una cuestión es no podemos hacer propaganda de ninguna opinión, ¿no? Nosotros lo controlamos de otra forma. Alguien va a decir, un patrocinador va a decir que bueno, nos van a preguntar cuáles son los líderes de opiniones que ustedes invitaron. Y si invitaron solo a personas de la derecha, te van a decir, no, no quiero dar dinero. Tenemos que invitar a todos los partidos, a todos los líderes de opiniones o cuestiones sociales o económicas. Tenemos que invitar cada vez a muchas personas para que realmente exista un debate. Esto es muy importante. Si no hacemos esto, realmente no vamos a tener socios por ningún lado. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Este ejemplo es muy interesante como aquí esto es un presupuesto de gobiernos locales. Por ejemplo, en todos lados en Alemania, el gobierno local pone una parte del presupuesto libre para que los ciudadanos decidan cómo se va a invertir presupuesto. Y es algo que hemos aprendido. Nadie va a estar interesado en educación cívica solo para aprender al respecto, como algo nada más un aprendizaje o cultura general. No. La educación cívica necesita trasladar, es viva cuando se realiza, cuando se lleva a cabo. Tenemos que tener la experiencia y esto nos va a ayudar para algo. Es como la educación para los estudiantes. Los estudiantes tienen, por ejemplo, tenemos que tomar ciertas decisiones, simulaciones. Y bueno, esto no ayuda. Si nosotros hacemos simulaciones con los estudiantes, no les va a servir. O sea, pueden ayudar que ellos tengan la oportunidad de hacer una elección, pero pues no sirvió de nada. Tenemos que tener proyectos que realmente ayuden a que cambien las cosas. De esta forma, los estudiantes y el gobierno realmente son una parte del sistema de educación local. Así que la educación. Entonces, realmente los estudiantes pueden decidir, los padres también pueden decidir, porque es su labor, es su vida. La vida de los estudiantes en las escuelas es decidir, y lo mismo sucede a nivel local, en presupuestos locales. No es todo un. Pero bueno, este presupuesto local estuvo ahí y nos dicen, ¿sabes qué? Hay que hablar al respecto, tenemos que ver cómo vamos a instaurar este dinero. Y después se hizo muy interesante, después la gente se volvió muy interesada y después, por ejemplo, ves en la tele todos estos debates políticos y ves esos políticos, es muy aburrido. Entonces, ahora las personas tienen un interés personal de decir, ok, si vamos a invertir este dinero para un nuevo parlamento, para las escuelas, por ejemplo, para nuevos baños en las escuelas, para a lo mejor para internet gratis al aire libre, no sé. Todas estas personas están invitadas para poder hacer sugerencias, para poder decirnos qué es lo que podemos cambiar. Así que todas estas sugerencias incluyeron muchos talleres y después las personas no se ponían de acuerdo, no decían, no solamente pedirlo, sino las personas tenían que ir enfrente de los ciudadanos a decir, yo quiero tener internet gratis por esto, esto y el otro. Tenían que argumentar y tenían que discutir al respecto, así que tenían que aprender cómo funciona un sistema social para poder realizar una discusión correcta. Y también, obviamente, para hacer compromisos. Por ejemplo, que dicen, el presupuesto no es muy grande, entonces
solamente se va a poder aceptar cierto número de proyectos, pero luego las personas aprenden a decidir cómo es una vida normal de un político. Esto es lo mismo, pero tienen un interés personal en asistir. No es solamente acerca de políticos o de ciudadanos, no. Eran ciudadanos que realmente tenían una tarea en particular y que quieren cambiar algo. Fue muy interesante y después hubieron muchas personas que llegaron y que regularmente había muchas personas que demostraban y pidiendo cosas, pero bueno, luego llegan y tienen, lo primero que se encuentran es que se tienen que explicar. Entonces, después las personas entendieron, ¿sabes qué? Realmente no pude entrar en este proyecto, pero entendí este otro proyecto que era muy bueno, así que yo apoyo este otro proyecto. Esta es la vida política. No sé si podemos brincarnos a la otra diapositiva. Presentación. Tenemos algo nuevo aquí en Berlín. Las personas invitan a los ciudadanos acerca de este programa de los refugiados para empezar este debate político. En estos debates políticos generalmente invitamos a todos los representantes de los partidos políticos y que hablen acerca de los problemas de los refugiados, pero esto fue de otra forma. Las personas estaban ahí, pero no podían hablar. La discusión está, los políticos no podían hablar. Las personas eran las que podían hablar. Las personas eran las que hablaban acerca de la cuestión de los refugiados y los políticos no podían hablar. ¿Cuántos podemos rechazar? ¿Cuántos departamentos tenemos? ¿Cómo podemos hacer que todos los refugiados vayan a la escuela? Etcétera. Las personas van a discutir 2 horas y hay un moderador y algunas veces se ponía muy intenso porque había personas de extrema derecha, de izquierda. Fue muy difícil para el moderador, pero los políticos estaban ahí solamente observando, sin hablar. Las personas que están discutiendo y al final, después de 2 horas, el político solamente tenía una oración para hablar. No 5 minutos que después hicieron 20, no. Una oración. Y solo podrían decir cuál era la nueva idea o la nueva experiencia que ellos aprendieron de los ciudadanos y que ellos quieren transfigurar ahora a la política. Ellos aprendieron y después de verdad quieren cambiar al respecto. Así es como se presentan las cuestiones a los ciudadanos. Solamente pueden decir una oración y después te tienen que ir, no pueden decir nada. Fue un aprendizaje muy grande para los políticos y tal vez después del cambiar esta situación, esto cambió la situación política un poco. Tenemos el mismo problema que ustedes tienen, las elecciones en sus instituciones. Saben mucho acerca de las elecciones. Las elecciones, por supuesto, es una de las cosas más importantes para comenzar una discusión. Y creo que tenemos el mismo problema y muchas personas, las personas jóvenes y las personas de Alemania del Este, no quieren ir a las elecciones, cada vez es menor. Y por supuesto hay algo de lo que tenemos que hablar aquí. Muy bien. Por el otro lado, tenemos también que a las personas no les gusta tener muchísima información y cuestiones aburridas porque pues lo tenemos ahí en casa. Hay muchos textos, hay muchos libros muy largos y muchos materiales muy aburridos, así que la situación ahora es que las personas están haciendo multiplataforma, las personas están haciendo multitasking, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estás viendo tu periódico y estás en Facebook y en WhatsApp y estás viendo la televisión y hablas con tu hija y todo lo hacemos al mismo tiempo. Y nadie, por lo menos, está tomándose su tiempo para leer un libro por 1 hora. Eso está muy mal. Así que nosotros dijimos, muy bien. Para los jóvenes es muy interesante que las personas jóvenes en Alemania, por ejemplo, utilizan su computadora, pero también tienen un teléfono celular. Lo que pueden tener en el teléfono celular es muy corto y tienen toda la información que vienen de sus compañeros o a lo mejor los grupos como en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Viene muy poca información. Así que tenemos que cambiar toda nuestra información para este grupo
Ellos no están ahí, ellos están en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en todas partes, pero no están leyendo nuestros libros. Y eso tal vez no viene a nuestros DVDs, tal vez no viene porque a alguien le gusta algo ahí en Facebook o le está dando un link en Twitter, etcétera. Necesitamos información corta. Muy bien. Entonces invitamos a youtuberos, a estrellas de YouTube, para que hablen acerca de política. Esto es algo totalmente nuevo. Las personas de YouTube o los youtubers no son por política, son por maquillaje o por música o por moda o etcétera. No son estrellas de YouTube por política. Y les pedimos que por favor, que son para nada políticos, para que vinieran a hablar acerca del racismo, por ejemplo, hablar acerca de tolerancia, pluralismo, debate, el futuro del sistema económico en Alemania, el futuro de cómo tenemos que reaccionar acerca de, bueno, o sobre los partidos extremistas. Son otras personas que están hablando de otra cosa, no normalmente de esto, así que están expresados de otra forma, no como nosotros. Nosotros tenemos todos esos conceptos en la cabeza y el balance y somos muy sofisticados en todo lo que decimos, pero son palabras claras, pero en una buena forma. Fue muy controversial y todo esto apoyo de las personas de YouTube o de las personas que estaban acostumbradas a hacerles comentarios, había una gran discusión de todo esto. Fue impresionante de cómo las personas estaban reaccionando y había un grupo al que nunca habíamos alcanzado. Por lo general alcanzamos a las personas y todo, pero no todos saben de esto. Son ciudadanos perfectos, ¿no? Son ciudadanos que saben de todo. Pero la primera vez que nosotros pudimos alcanzar el espacio de las personas que estaban hablando de la política, lo estábamos moderando, por supuesto. Tenemos que moderar todo esto. De otra forma, cuando se mete algún extremista, se rompe todo el debate, así que tenemos que moderarlo todo. Entonces fue algo que fue muy exitoso para nosotros. Tenemos infomerciales pequeños en internet, cortos, videos cortos. Creo que no es muy complicado en México, pero después de toda esta información política en las escuelas, las personas ni lo entienden, la verdad. Así que solo tenemos 3 minutos para poder entenderlo, ilustrarlo y, y en estos 3 minutos explicarlos y cuál es el primer voto, el segundo voto y cómo funciona, etcétera. Tenemos una página de internet donde se viene una explicación acerca de partidos o alas políticas extremistas o movimientos políticos extremistas. Así que hay muchos temas escritos ahí que no son muy entendibles. ¿Qué significa extremismo derechista? ¿Qué significa pluralismo? ¿Qué significa o qué son los partidos políticos? ¿Cuáles son las ONGs? ¿Qué son los grupos? Todas estas palabras especiales que no le quedan muy claras a todo el mundo, así que invitamos a estudiantes a que las explicaran en pequeños videitos, aquí lo pueden ver, y, y ponen ahí podemos utilizar un glosario, un diccionario para leerlo y así, no. Eh, no es no es una muy buena lectura, así que tenemos estos pequeños videos y dicen, el pluralismo es esto y el otro, y te hablan. Son solamente 2 minutos. Y por supuesto, nosotros escribimos con los estudiantes esto. Obviamente ellos no saben, muchos era nuestro trabajo, pero de alguna forma fue una forma para ayudar a las personas para poder obtener información al respecto. Creo que eso es muy importante para ustedes porque tienen tantos datos. Nosotros también usamos nuestros datos, que es alcanzable para todos, gratis para todos en Alemania. Esto no es un buen ejemplo. La información puede ser bonita y sexy, pero aquí nosotros hacemos o tratamos de hacer que la información sea accesible para todo el mundo. Su barómetro latino es tan interesante para todas las ciudades en México, pero solo tenemos pequeñas informaciones de eso. A lo mejor dice que el 70% de las personas no confían en sus negocios, en sus vecinos. Este puede iniciar un debate. Solo este número que puede crear un debate político en cualquier nivel político. Entonces, ese es un punto de partida para todo, por decir. Entonces, los datos. Cuando nosotros tomamos uno o dos
para hacerlos comprensibles y cortos para todo el mundo. Este es el punto principal, no contar y explicar a nivel científico, no, para los estudiantes. Y aprendimos a final de cuentas que cuando hacemos algo, tenemos a los estudiantes en nuestra mente. Cuando estamos haciendo contenido multimedia, libros, etcétera, tenemos a los estudiantes en la cabeza, pero que tenemos que alcanzar a todo el mundo. En información, en debates, etcétera. Y si es para estudiantes, seguramente mi mamá también lo puede entender. Mi mamá, por ejemplo, ella no fue a la universidad, ella es inteligente, pero no tiene no tiene una educación académica alta. Pero cuando le explico la información que se va a explicar a los estudiantes, sino de una manera respetuosa, no de una manera infantil, pero para que entienda todo, tal vez mi mamá de 80 años está interesada en esto. Tenemos toda esta información para estudiantes en la página de internet. Es un grupo, nuestro grupo meta es alguien mayor. Y luego dicen, sí, esto es para niños, pero yo estoy interesado en ello, ¿no? Tenemos muchas personas que se acercan. Y por supuesto tenemos también mucha material escolar. Algo de lo mejor aquí que tenemos es una tira cómica que es para educación primaria, para estudiantes de primaria, porque aprendimos que nuestros datos es de que en la primaria no se discute nada de política. Y esa es una idea bastante buena porque son hipopótamos y jabalíes y conejos que en un mapa mostrando Alemania, por lo menos, donde quieren crear un nuevo estado, pero todos estos animales tienen diferentes temas y diferentes causas, pero tienen que vivir juntos de alguna forma, de otra forma no pueden fundar el estado. Entonces está esta historia y muchos libros y mucho internet, etcétera, de saber qué tan difícil es. No saben lo difícil que es para tres animales de crear un país nuevo en común. A lo mejor el conejo va a decir, yo quiero zanahorias en todas partes, y el hipopótamo va a decir, yo quiero agua en todas partes, pero ese es el punto. Con esta historia podemos discutir en cualquier punto de nuestra comunidad. Y esto también fue muy interesante porque comenzamos con esto, con personas, a lo mejor con socios que estaban lidiando con niños, pero muchas veces esto no estaba claro. Las, los estudiantes, muchas veces los niños, nos enviaban la información y me decían, oiga, eh, que están tratando, por ejemplo, ya tenemos un grupo de gente que están tratando de explicar correos a los niños, hacerlo muy claro para educación primaria. Ahora tenemos ya un diccionario enorme para estas palabras, porque tenemos muchos correos para estas palabras, y dijimos, ok, está bien, hay que hacerlo. Y tenemos un diccionario muy cortito y muy comprensible para todos y muy claro, porque había un rechazo por parte de nuestro grupo. No soy Angela Merkel, pero digo, chancellor, canciller, que es un canciller. Sé quién es Angela Merkel, pero qué es lo que hace, no sé. Eh, y bueno, tenemos diferentes temas y páginas de internet. Esta es una página de internet para comunicarse o para comunicarnos con jóvenes académicos, pero lo que nos está diciendo no son cuestiones políticas. Entonces, el interés en éxito personal en el medio ambiente, tal vez, pero no en política. Si nosotros mencionamos la palabra política, ellos van a decir, no, no quiero discutir esto. Tenemos revistas de un solo tema. Entonces tenemos solo un tema y las personas jóvenes están escribiendo aquí y esto es controversial, pero de alguna forma el concepto de familia en la Constitución es una de las bases de nuestra Constitución. Apoyar a una familia, porque es una familia, no familia en la cuestión tradicional o para también familia es madres e hijos, familias, un grupo de estudiantes viviendo en una casa es una familia. La familia en Italia también significa mafia, por ejemplo. La familia también tiene mucha relación y muchas partes. Entonces, ¿cuál es la definición de familia, no? Así que tuvimos muchas opiniones balanceadas e invitamos a jóvenes, a escritores y a jornalistas jóvenes para estudiarlo, para explicarlo. Y
podemos, y ellos nos dicen, ¿sabes qué? Oye, pero esto no es como que propaganda o adoctrinamiento, porque bueno, las personas jóvenes no van a estar interesadas en política, ¿no? Tenemos mucha información, tenemos muchos eventos y los mezclamos para hacerlo pues más atractivo para las personas. Tenemos música, bandas. Nuestros socios algunos son, a lo mejor tenemos como nuestros aliados a cantantes, escritores, etcétera, porque tanto las políticas también, el teatro también es política, el arte también es política, y muchas veces el problema es que es muy aburrido. Así que vamos a hacer un esfuerzo para que esto sea mejor. Y la cuestión es, ellos nos van a preguntar, ¿por qué voy a dedicar mi fin de semana con ustedes, no? Bueno, si sabes que esto tiene que ser muy bueno, o sea, yo voy a invertir horas de mi tiempo contigo, no voy a invertir todo el tiempo para escucharte, sino dime, ¿qué es lo que yo obtengo con esto? Esa es una pregunta dentro de lo que hacemos. Tenemos un impacto personal, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos siempre. Un éxito personal, tenemos un impacto personal cuando tú, por ejemplo, eh, inviertes tu tiempo leyendo, etcétera. Pero eh, a lo mejor hay otras cuestiones que en las escuelas sí te utilizan, pero para los ciudadanos regulares esto puede ser atractivo. Bueno, voy a revisar esto. Algunas veces nosotros usamos ciertas materias, por ejemplo, o ciertos temas, en este caso es fútbol, ¿no? Tenemos el tema de fútbol porque fue el campeonato mundial en Alemania, entonces todo el mundo está hablando acerca de fútbol, pero el fútbol es un tema político de verdad. Nosotros, por supuesto, informamos que nos informamos de todos los países que vinieran a participar en la Copa del Mundo, sino también revisamos el fútbol en nuestra página de internet, sino también revisamos cómo cómo es la producción del fútbol en los países del tercer mundo, por ejemplo, cómo se instaura en nuestras vidas. Hablamos de la FIFA, por supuesto. Es un sistema menos que democrático en la FIFA, lo sé, pero tenemos que hablar acerca de nacionalismo. ¿Por qué apoyas a tu país, no? ¿O por qué luchas contra otros países? Es un deporte, pero también es, es lo que empieza la discusión entre patriotismo y nacionalismo. Entonces, esto es un gran tema para empezar un buen debate y una política. Lo mismo con las elecciones. Esto es lo que ustedes hacen. En cuanto a las elecciones, las elecciones es algo que se tiene que hacer, por supuesto, pero que hay muchas preguntas al respecto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué son los partidos políticos? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero hacer mi propio partido político? A lo mejor tal vez saber cómo crear su propio partido. Hay muchísimas cosas alrededor de ello, muchos videos, mucha información, muchos temas interesantes. Y por último me gustaría presentarles a ustedes mi proyecto personal que se llama Valomat. Y comenzó hace 10 años y fue algo bastante sorpresivo para nosotros porque pensamos que era un poco íntimo y pensamos que iba a ser nada más como una prueba. Es algo que aprendimos, tenemos que aprender y no todos los proyectos, a pesar de estar perfectamente planeado, no va a tener un buen resultado, no todos, no. No sé por qué, no les podría decir, pero sí. Entonces nosotros empezamos con esto y dijimos solo para estas elecciones y ya. Si no fue un proyecto donde les pedimos a las personas por qué no les gusta ir a votar. Y los jóvenes no quieren votar porque no entendían muy bien acerca de los temas. Decían, oye, el tema o los políticos en los medios de comunicación y lo que están tratando no hablan de mí. Están hablando del sistema social, pero yo soy joven. Están hablando de retiro, pero por Dios. Están hablando acerca de políticas internacionales en Europa. En Europa, está súper lejos. No, no es para mí, no sé realmente qué es lo que están hablando al respecto. Y lo segundo es, no ven las diferencias. Eso era lo principal. No lo ven porque cuando vemos a otra publicación y otros partidos, cuando las personas están diciendo algo, no hay gran diferencia, ¿no? Porque hablan mucho y no dicen nada. O que
dicen en el medio que tienen el mismo discurso retórico y actitudes retóricas, no hay una gran diferencia. Eh, entonces, al final de cuentas, ellos dijeron, no, pues nadie nunca me preguntó nada, así que no me involucro. Y esta herramienta es hacer una herramienta, así que los invitamos a 13, a 30 personas jóvenes, cuando tenemos elecciones estatales, invitamos a 30 personas que pudieran venir con nosotros y los invitamos con científicos y con expertos locales para que estuvieran 3 días con nosotros con los manifiestos de todos los partidos. Muy sexy, ¿no? Ni al caso. Todas las personas querían hacerlo. Y más de 400 personas querían participar en este proyecto después de hacerlo. Con solamente comenzar con 30 personas que también eran expertos, pero no venían de ningún partido político, solamente expertos, como periodistas, como representantes de universidades, ONGs, se reúnen y leen todos estos manifiestos de los partidos políticos. No, generalmente nadie lee estos manifiestos, ¿no? Pero, por ejemplo, de los verdes, que les había contado, en un manifiesto de 700 páginas, y lo leímos y pudimos obtener 38 preguntas exclusivas para políticos y 38 de las de cuestiones que solamente fueron a ser elegidas en este momento a nivel local, a nivel político, para hacer qué nivel de gobierno decidía qué temas, pero eran de todos, políticas internas, políticas sociales, economía, medio ambiente, etcétera. Así que lo pusimos en esta herramienta, pero antes les dimos todas estas preguntas, 34 preguntas, a los partidos políticos. Tenían que contestar sus respuestas primero, porque por supuesto algunos de ellos que tienen algunas preguntas cortas y deben de ser entendibles para todos. Y solamente un tema puede ser de acuerdo, no está de acuerdo o neutral. Así que primero lo mandamos a los partidos políticos porque lo ponemos en esta máquina y después se pueden utilizar. Podemos tomar esas 38 preguntas y decir sí, no. eh, y bueno, esta fue la primera vez para muchos de nuestros votantes que les preguntaron, que fue la primera parte de educación cívica. Le preguntamos a la pregunta, si ustedes quieren tener energía atómica en Alemania, por ejemplo, sí o no, oh no, no sé, o les gustaría tener tal vez una nueva reforma en el sistema educativo, quiere tener, a lo mejor quiere incluir a los discapacitados en las escuelas, porque hay una nueva ley en Europa donde tenemos que integrar a todos los discapacitados en las escuelas. Así que las personas por la primera vez se sientan enfrente de los ciudadanos y les dicen que no, tengo que seguir ahora, sí, no, etcétera. Así que tienen que responder estas 38 preguntas de un debate político de verdad. Así que decían sí, no, neutral. Y después tener esta página para decir, esto es importante para mí. No puedo decir qué tan importante es para esto, sino también para otro nivel, a nivel educativo. ¿Qué es importante para ustedes? ¿Qué es importante para mi vida? Y después tengo que elegir un partido. Entonces nosotros les mostraron todos los partidos que participan en estas elecciones. Esta es, para muchas personas en Alemania, la primera, porque bueno, hay partidos políticos en todas partes, pero los partidos pequeños tal vez no son muy visibles en Alemania. Vemos aquí a todos los partidos y tenemos una descripción pequeña sobre el partido en sí, y cuando le damos clic tenemos una instrucción de cada uno de los partidos, una descripción de una página, y esta descripción se hizo por parte de un científico, lo hizo. Muchas veces no es muy sencillo de hacer, así que se tienen que elegir entre los partidos. Esta es la tercera pregunta. ¿Cuál partido político es interesante para ustedes? A lo mejor el partido ambiental, o el partido animal, o el partido comunista, o el partido de extrema derecha. ¿Cuál es el partido en el que usted está interesado, por decir, ¿no? Y después, bueno, estos no son los resultados, pero tenemos un ranqueo de los 8 partidos y, y para decirles cuáles son los más cercanos a sus opiniones. Y ese es el punto. ¿Cuáles son los partidos
que se alinean más a mis posturas políticas. Y de alguna forma las personas podrían ver resultados basados en manifiestos y no en personalidades. Muchas personas están votando por Angela Merkel porque les cae bien, pero no tienen idea de su manifiesto. Y después los partidos tendrán la oportunidad de explicarse del por qué sí o por qué no. Hay más información entonces al respecto. Y desde hace 10 años tenemos 42 millones de usuarios y Valomat es ahora es una cuestión para los debates de candidatos en la televisión. Entonces es muy importante que todo el mundo lo use. Tenemos mucho apoyo por parte de los medios de comunicación porque es una gran herramienta para los medios de comunicación porque incrementa la cantidad de visitas en las páginas de internet para sus socios. Entonces les gusta la herramienta porque al final de cuentas bueno, tenemos todos los medios de comunicación aquí, izquierda, derecha, liberal, neutral, etcétera. Solamente. Y tenemos una evaluación al final. Esto es muy interesante para nosotros porque estuvimos muy sorprendidos con los resultados que nos dio la herramienta. 90% dijeron, este resultado no es sorpresivo, sino es lo que quiere decir que es una buena herramienta. Muchas personas aquí dicen que por primera vez vieron una diferencia entre un partido político y, y se aprendió bastante más acerca del nivel de la elección. Así que en Alemania difícilmente vemos que el Parlamento decide qué tema, y de estas 38 preguntas tenemos una idea un poco más general de cuáles son los proyectos que se van a decidir. Y más del 50% dijeron, queremos tener más información. Lo vemos en nuestra página de internet. La gente viene a nuestra página y nos están pidiendo más información de manifiestos, de políticas, de debate, de ciertos temas. Y, por supuesto, de 4 a 10 personas después de estas evaluaciones, primero no querían ir a votar, pero después de jugar Balomar, sí. Y esto es muy importante. Y lo más importante es la cantidad de las personas que están hablando al respecto. En la página de Facebook, en todas partes, en YouTube, las personas están hablando al respecto. Tenemos correos de personas académicas que dicen, no, en mi oficina nunca hablamos de política, pero podemos platicarlo todo y después podemos hablar de políticas. La primera vez, mis colegas y yo hablamos de políticas acerca de Valomart, acerca de los partidos, y ese es lo que esta herramienta puede hacer. Las personas pueden hablar al respecto acerca de las elecciones y de las políticas, y es lo principal que podemos hacer. Al final, solamente me gustaría subrayar que el impacto en la educación cívica es muchas veces muy complicado de demostrar, pero cuando las personas comienzan a pensar, a pensar en algo para sorprenderse por ellos, cuando empiezan una discusión con otras personas acerca de ello, y después no antes, sino después, sino justo para este punto van a querer tener más información, porque ellos la querían desde un principio. No, primero les dieron, los fomentaron y ahora quieren más información. Primero bueno, ahora ya tenemos todos estos métodos para poder investigar, tenemos la experiencia para poder cambiar algo y esta es la forma en la que está funcionando ahora. Creo que este modelo lo pueden utilizar para su país de alguna forma, ¿no? Obviamente cada país es diferente, pero ustedes podrían ser muy exitosos en esto porque son una institución muy, muy amplia, son una institución muy grande con personal muy entusiasta, así que ustedes pueden comenzar ya, tienen todo en la mano, así que solamente tenemos que elegir a cuáles son las partes de su trabajo y poder crearlo a su manera. Tenemos todo, así que espero que ustedes tengan mucho éxito en educación cívica. Muchas gracias.